Vale, compañeros. A ver, mirad, el curso de hoy que hemos hecho esta tarde ha tenido un pequeño problema y es que al final ha estado dando problemas la cámara, lo hemos conseguido hacer, he tenido que vincular el móvil, pero a la hora de terminarlo, cuando le he ido a dar a que se guarde la grabación, a finalizar, para que se guarde, se ha quedado el ordenador dando vueltas, pensando. Ahí raro, y al final se ha borrado la grabación. Por tanto, no me queda más remedio que mirar cómo ha quedado. ¿Vale? Este ha sido el curso que habían 6 o 7 compañeros haciendo, algunos a la vez. Y lo tengo que repetir, porque si no, no lo podéis ver grabado. Espero que lo haga igual de bien o igual de interesante. Y lo vamos a intentar. Espero que esta vez quede bien, ¿vale? Así que ya tengo hecho mi boceto, igual que esta tarde, ¿vale? He basado en lo que os explico. Puedo hacer algo, mira, con el móvil. Por favor, Puedo hacer algo con el móvil. Que es que puedo poner esta cámara también. Un momentito. En pantalla. ¿Vale? Entonces, os puedo enseñar el boceto bien. Mirad, yo me marco unas líneas con el 2B un poco más marcadas y unas líneas más finas con el 2H muy flojas, ¿vale? Que me va a servir de guía para darle las luces. Esto es toda la mesa, toda la parafernalia que tenemos aquí montada, la cámara del otro lado. Y por aquí tenemos lo que vamos a usar, que es el negro humo. Ahora se ha quedado congelado el móvil. Negro de humo de 1000, varios pinceles y una paleta. Ya veréis ahora cómo uso el gotero. Lo primero que hago es que me lleno 2 depósitos de esta paleta con agua, ¿vale? Así me la dejo preparada. Agua limpia y cojo un pincel que tenga un pelo suficientemente duro, por ejemplo el perla, y cojo pigmento, me dejo más oscuro en un lado y menos en el otro, para marcar un poquito la primera aguada de luces. A ver. ¿Y la diferencia? Aquí si uno el pincel apenas se ve. Bueno, no se ve mucho en la cámara. A ver si la pongo un poquito de lado. Y le hace un poco de sombra. El caso es que en este lado tengo más pigmento y en ese otro lado tengo más agua. ¿Vale? Así que ya veréis cuando vaya mojando que lo diré en el más oscuro o en el más claro. Además aquí me queda al final un poquito de agua que se va tiñendo y así no, en ese lado redondo no se queda tan puro el pigmento, puede ir mojando un poco. Vale, pues voy a volver a poner
Voy a volver a poner la cámara principal solo y os iré enseñando detalles. Voy a desanclar esta. Elegir el anclaje. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, espero que se escuche bien el audio. En principio yo noto que se pone verde, o sea que se debe escuchar bien. Lo que vamos a hacer ahora es mojar nuestra hoja. Y como hace calor, voy a coger una paleta grande, una paletina, y voy a mojar sin miedo. Escurra. No voy a arrastrarla mucho para que el lápiz 2B no se me pierda. Es decir, no voy a apretar la paleta contra el papel. Me voy a limitar a echar agua. Sin refregarlo. Así que un segundito. Y evitamos los ruidos. Molestamos menos. Pues vamos a probar. Creo que se ve un poquito mejor. Vale, ahora lo tenemos mojado. Entonces, empezamos la aguada, miramos nuestra foto. Dentro de haber visto el mapa este que os hice, que es lo que hemos dibujado las líneas, podemos basarnos un poquito en esto. Tenemos que coger un pincel que tenga pelo suave. Yo voy a coger un Marta roja, ¿vale? Y vamos a mojar en nuestras aguadas. Lo tenemos mojada la hoja. Nos va a hacer un poquito de coliflor, pero no va a importar demasiado. Porque vamos a empezar a marcar por las zonas, así testeamos nuestro papel, por las zonas donde en teoría tiene que ir más oscuro. Así podremos ir arrastrando luego hacia las otras zonas. ¿Vale? Vamos un poquito con la punta y nos hace algo de coliflor, como todo está mojado, pues arrastraremos. Lo que es importante, que no se había dicho, es tenemos que secar un poco las zonas donde no queremos que el pigmento se nos vaya a ir, como esta parte que es más de luz, el ojo, los dientes, o esta parte de frente, porque si no el pigmento nos irá para allá y nos costará más de borrarlo. Aquí ya se nos ha ido, pero bueno, nos basamos un poco en este dibujo, ¿vale? Le hacemos las sombras con la aguada más oscura. Solo en algunas puntas del párpado o de aquí, para que no se nos dispare mucho porque está con mucha humedad, podemos marcar nada con la puntita de los pelos del pincel. Nos interesa más, no vamos a entrar en el pelo ahora, pero sí un poco en la forma de la cara. En un momentito, con cuidado las cejas, para que no se nos vaya. Y en un momentito podemos tener preparado el volumen de nuestro retrato.
Esta tarde hacía más calor, ahora no hace tanto, entonces tengo que tener cuidado porque la humedad voy a querer hacerlo igual que esta tarde y la humedad me va a aguantar más. Entonces, yo sigo trabajando sin mojar mucho. Este pincel coge mucha agua, entonces no tengo que estar mojándolo cada rato. Ahora en esta primera aguada tengo que ir testeando mi papel y ver cómo responde, para ver si sigo cogiendo o no pigmento del oscuro, del claro. De momento voy a oscurecer un poco más esto. Limpio un poquito el pincel porque va sobrado de agua, ¿veis? Le vuelvo a dar un poquito más, donde me interesa, porque va a crear una sombra más grande. Esto ahora cuando seque un poquito más lo voy a retirar, no os preocupéis. Está mal. No quiero andar tapando con la hoja. Voy a marcar un poquito los límites. Y poco más. Aquí. Y más o menos la veo. Nos importa mucho este paso para crear el volumen de una forma más de fondo, porque así crearemos más realismo. Si lo hacemos, con mucho seco, no tendremos realismo. Vamos a coger ahora del otro depósito, que tiene mucho menos pigmento. Y vamos a acercarnos a este que le habíamos dado, bordeando un poquito las otras líneas, ¿vale? De contorno que habíamos creado. Mucho cuidado en el ojo, marcando dónde va a ir la ojera en sí, tal como está en nuestra foto. ¿Vale? Para que no se nos quede todo igual de blanco el papel. Y esperaremos a que la parte oscura esté un poquito más seca. Cogeremos un pincel ahora con un pelo más duro para poder acentuar estas partes oscuras. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a intentar borrar un poquito esto que se nos ha ido. Pongo agua limpia y lo retiro. Y después ya arreglaremos esa sombra. Al final va a ser una sombra. Antes no me pasó, no tuve este error porque esta la hice más tarde. No me ocurrió este error. Voy a coger ahora un pincel que es un pelo así medio. Voy a seguir mojando el mismo sitio. Poco a poco, muy poco a poco. Hoy no es tanto como esta tarde, va perdiendo humedad el papel. Algo de humedad. Y puedo, ¿veis? Este pincel me permite afinar un poco más. No coge tanta agua. Poco a poco el papel va secando algo y me permite eso. Aquí tengo que dejar un poco la forma de la nariz, al final la creo por debajo con la sombra. Siempre es así. Tengo que crear a través de la sombra esos volúmenes. ¿Veis? Vamos trabajando, que todavía tiene humedad el papel, nos aguanta. Vamos trabajando con más capas para crear realismo, que se fundirán, pero igualmente nos crearán diferentes cantidades de color, de pigmento. Voy a dibujar un poquito la forma esta de la mejilla que se va a fundir. La llevo hacia arriba, dibujando el pómulo. Sigue teniendo humedad nuestro papel, por tanto no podemos
sobre trabajar alguna zona, pero por ejemplo, aquí podemos coger más pigmento directamente de este charquito de agua que se nos crea en el depósito de la pintura. Muy poco, insinuando solo con el pincel, porque si no se nos hará una coliflor, ¿veis? Y nos toca limpiar el pincel y limpiar esa coliflor que nos ha creado. Aquí, en este punto, iría bien, y lo vamos a hacer, o vamos a coger el pincel este que era suficientemente ancho, con el oscuro, que al final el oscuro sigue siendo claro porque tiene mucha agua. Vamos a marcar ya el vestido, respetando un poco los pelos. ¿Vale? Vamos a respetar los pelos y como habéis visto en el croquis os he eliminado la mano para no tener un trabajo extra, que es delicado. Quitar una mano pues nunca es fácil. Ya otro día si queréis podemos hacer, pero hoy queremos trabajar el monocromo, entender un poco cómo hago estas aguadas. Y esa es la idea, ¿vale? Voy a limpiar un poquito aquí, por eso lo mojo en agua limpia, lo seco un poco, para que esta sombra no se me cree donde no toca, porque tiene una parte clara aquí, como esa ceja. Estaba muy húmedo cuando he puesto más negro, pues podía ser un problema. Entonces, ahora ya poco a poco podemos ir incrementando en alguna zona, lo de que antes de que se nos seque del todo y nos haga coliflor, creando un poquito la definición del... Mucho cuidado para que no sea una coliflor. Podemos, por ejemplo, coger un perla en vez de un pincel con pelo más duro, para que no se nos abra tanto el pigmento, ¿vale? Y marcamos un poquito estas rayas, que aún puede ser que se nos fundan. Y si no, limpiamos el pincel y lo arrastramos nosotros. Así la fundimos nosotros. Podemos medio dibujar de esa manera, como un pincel que coja poca agua y sea más duro, medio dibujar estas formas de la nariz, ¿veis? Aquí la fosa hace un piquito, nos venimos a unir a la parte inferior de la fosa, a marcar un poco la sombra, rellenamos un poquito, viendo que el papel no está seco del todo y se nos va a fundir, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que necesitamos limpiar nuestro pincel y fundir un poco eso, pero casi sin agua, porque si no nos hará una coliflor. Fundir un poquito eso para que no se os queden unas líneas raras. Solo es el pincel un poco limpio, casi sin agua. Yo lo paso con agua primero para retirar el pigmento, pero luego lo seco en el trapo, ¿vale? Si no, esto nos quedaría demasiado marcado. Y una vez que hagamos esto, le podemos volver a repasar en la parte de toda esa mancha, la que queremos que quede más oscura, le podemos poner un poquito más de pigmento. Y esto baja de la sonrisa. La boca es peligrosa de tocarla aún porque debería estar un pelín más seca, pero sí que me interesa insinuar los oscuros un poquito más, ¿vale? Para no perder el dibujo. Y lo puedo ir, eso, dibujando, borrando. En la medida que a mí me guste,
yo puedo dejar un dibujo más marcado, más contrastado, con líneas más vivas, o un dibujo todo más difuminado, más buscando un poco más hiperrealismo. Notará menos el arte, pero depende un poco del gusto que tengamos, lo que nos llame más la atención. Entonces aquí ya esto lo hemos secado con el trapo, o sea, con el papel, la boca, y entonces tampoco no se nos marca aguas. Puedo dibujar un poquito. Los dientes es importante dibujar sobre todo la parte de abajo. Incluso cuando tire un poco le podemos hacer pigmento más oscuro, directo. Y tener mucho cuidado a la hora de si queremos dibujar la raya de los dientes, porque esto queda muy feo. Lo que más me gusta hacer a mí para marcar un poco, limpiar un poquito el pincel y este mismo pigmento que he puesto, arrastrarlo para arriba. Esto va a hacer que se marquen sin dibujarse, pero no va a ser más que una insinuación. Apenas va a haber una línea. Bien, es verdad que también es importante pintar la encía con un color muy aguado y intentar fundir un poco hacia abajo, pero muy poco. Igual en alguna zona tiene que ser más oscuro. Luego podemos hacer alguna pequeña retirada de blancos, en algún momento, si nos interesa. Ahora, más o menos, la idea era esta. Era que nos quede marcada nuestra cara, ¿vale? Con diferentes tonos, solo usando un color, pero evidentemente con más agua o menos agua. Y bueno, ¿qué os puedo explicar? Eso, tenéis que ir cambiando de pincel, depende del momento de humedad que tenga el papel y lo que queráis hacer. No podéis marcar con un pincel muy suave sobre una parte húmeda, porque los pinceles suaves normalmente cogen mucha agua. Si queréis marcar una zona más en línea, tenéis que ir con un pincel que tenga el pelo más duro. Ahora podemos hacer esto, volver a repasar esta sombra, nos diferencia el cuello. Volvemos a coger el pigmento, ¿veis? El mismo pigmento sobre otro pigmento que ya había. Esta sombra está muy marcada, por tanto la puedo dejar marcada, no tengo que difuminar. Es un poco el final de la cabeza, que se marque con el cuello. A esto también se le puede hacer diferentes colores, podemos pasarle un poquito de agua para abrirle una zona más clara, así apretando el pincel, o cuando tire un poquito, volvemos a hacer una aguada, incluso sin tirar del todo, vamos a pasarle más oscuro directamente del depósito, ¿veis? Y partimos un poquito esta parte del cuello, esto de la clavícula. Pasa que se va a fundir todo esto, va a costar que se quede, luego habrá que repasarlo. Se va a notar algo, pero no sé si es suficiente.
A ver qué tal queda después. Aquí lo dejaríamos que se seque bien para continuar, porque si hacemos estas cosas, de ponerle más cantidad de pigmento, nos pueden hacer coliflores, ¿veis? Y luego tenemos que estar rápidamente disimulándolas, perdiéndolas hacia la dirección que nos interesa. Que el oscuro se quede arriba, o que marque este pliegue. Aquí sí es verdad que se podría haber quedado hasta más abajo porque una arruga que tiene. Podemos empezar a ver un poquito aquí la forma de la cara de Carmen Machi, aunque es importante la cantidad de veces que repasamos con cuidado sobre el papel húmedo, porque todo esto van a ser capas, van a ser tonos, van a ser volúmenes. Si intentamos hacerlo con 2 pasadas, nos va a quedar un dibujo muy cómico. Por eso vamos fundiendo un poquito de contraste. ¿Veis que se queda muy marcado? Ya tengo el papel seco, pero no pasa nada. Mojo el pincel, seco un poquito y las fundo. Siempre, ¿veis? De fuera, de dentro para afuera, dejando el hueco más blanco y moviéndolo donde me interesa. Que quede más pigmento. En la boca, por ejemplo. Hacia la mejilla, aquí marcando un poquito esta sombra, que luego acentuaremos. Ahora podía redibujar un poco el párpado, los párpados, aguadito, para que no se me marque demasiado después. Podríamos ya, a la hora de hacer el ojo, espera, tengo problemas con la imagen. A la hora de hacer el ojo, me interesa mucho hacer una aguada con un pincel que pueda controlar finito, dejando solo el espacio en sí que yo intuyo que va a ser blanco, el puntito blanco. Y esta aguada ahora cuando tire un poco le volveremos a repasar con un pincel más finito el contorno y lo que sería la pupila, para que solo se quede esto como el iris. Vale, y ahora cuando no esté tan líquido la punta de mi pincel, pues me interesa hacer así, repartir un poquito este pigmento más oscuro. Vale, haríamos un poquito eso, el dibujito así de la forma del ojo, respetando el lagrimal, haciendo como una doble línea, marcando el párpado, aunque esto va a quedar flojito, luego va a secar y no va a quedar como una línea muy negra. Dejamos el espacio del punto blanco. Como tengo el pincel así todavía con algo de humedad y tinte, lo voy a marcar un poquito el párpado superior sin pasarme. Puedo marcar el lagrimal un poco, pero aquí veis, tengo humedad. Como sigue teniendo mucha agua el pincel, porque estoy haciendo líneas muy cortas, se me pierden un poco, se me difuminan, se me van a hacer medio coliflores. Entonces tengo que tener cuidado.
Puedo ver si lo seco poniendo donde me interesa más oscuro. Y esto lo que haré será, los depósitos que hago los arrastro un poquito. Y la línea que había hecho antes para los dientes se ha ido casi toda. Aunque tiene agua, ya me interesa. Ahora lo estoy mojando un poquito más porque aquí sí que quiero que me quede más oscuro esto. Ahora parece una chavalita, la Carmen Machi. Este lo voy a retirar. Ahora que he tirado un poco, se ha quedado ahí un poquito marcado. Le retiro algo de pigmento. ¿Vale? Estas formas sí que se le marcan un poquito las arrugas a esta señora. A ver. Entonces, las voy a marcar un poco aún, que tengo algo de humedad en el papel y no se me quedarán tan clavadas esas rayas. ¿Vale? Entonces, lo dejamos un poquito así, esa parte. Y aquí también vamos a marcarle bien el hoyuelo este que se le hace al sonreír. Es un poquito característico de ella. A ver, ahora para que se parezca más a Carmen Machi necesitamos jugar con esto, aparte de los párpados de los ojos. Lo que vamos a hacer, como aquí teníamos más oscuro, vamos a acercar el pincel con un poquito de agua y vamos a arrastrar esto para crear la sombra del párpado superior. ¿Vale? Incluso le vamos a poner un poquito de agüita aquí, de esta oscura que tenemos en el depósito, para dentro del párpado. A esta ceja le podemos dar un poquito más de sombra para luego hacer unos pelos que no se vea tan despegada. Esta también. Y lo que es importante ahora es que tenemos que, ¿ves? Matamos un poquito el tema de la separación entre el pelo. Tiramos alguna línea que tenemos agüita así sucia en el pincel. Y le vamos a hacer una sombra a donde van a ir las pestañas inferiores. Mirando nuestra foto. Aquí tiene una arruga que se le marca más, que luego cae hacia arriba, buscando un poco el final del ojo. Esto lo podremos acentuar más o menos a lo que veamos. Esta parte, evidentemente, una vez que la hemos mojado, es más fácil ponerle un poquito más de pigmento y que no nos haga una línea muy fea de arruga, que nos haga más bien una mancha. Limpiamos el pincel y la repasamos para que nos cree la ojera sin tener que hacer una raya. ¿Vale? Para mí es muy importante porque normalmente a la gente no le gusta ver las arrugas. Entonces, aunque tengan, que se intuyan, pero que no se exageren. Y necesitamos más la facción de ella, este pliegue de la nariz, marcarlo un poquito más. Y si apretamos el pincel, arrastramos más agua, menos pigmento y le hacemos la sombra alrededor. Y cada vez con estos pequeños detalles se va creando más la cara de Carmen Machi. Esto lo quería
Aquí también para marcar las pestañas inferiores podemos ponernos como unos puntos, unas mini rayitas, que aún lo tenemos un poco húmedo. No hacer una raya continua porque si no nos va a cambiar la sombra y ya está, sino dejarlo un poquito el pincel así que roce. Aquí podríamos marcar algo del final de los pelos para que no nos pierda el dibujo. Y con las mismas podemos pasarle agua más oscura para, ¿veis? La forma de la mejilla. Y ahora hemos limpiado el pincel un poquito y lo difuminamos hacia aquí, buscando crear ese volumen. Podemos mojarlo un poquito más, si vemos que no acabamos de difuminarlo bien. Ya. Entonces, podemos repasar así esto que acabamos de hacer si vemos que se nos va del sitio. Podemos limpiar algo, este contorno, con agua limpia, pincel duro, para que se difumine más. Si creemos que no nos gusta que se marque la línea, lo podemos haber hecho antes si hubiéramos tenido más cuidado, pero no es un problema hacerlo después. Aquí podemos hacer, repetimos la operación, el depósito, uno de los dos, el claro o el oscuro, no importa tanto porque lo vamos a coger directamente. Mejor el oscuro para que marque algo. Y creamos la sombra dejando el espacio entre el iris y la parte de las pestañas de abajo. Creamos esta pequeña sombra que podemos con la punta del pincel semidibujar un poquito alguna arruga de estas que tiene aquí. Acordémonos que el ojo, como que los lagrimales acaban en pico, que esto casi tendría que acabar en el mismo sitio, hasta esta raya, que sería esta a la continuación. Y aquí tendríamos un poquito más de pigmento para crear la cuenca de su ojo, el de ella, de ninguno más. Otros lo tendrán distinto. Pero ahora podemos coger el pigmento un poquito más puro y, como lo tenemos un poco húmedo esto, marcaremos las como si fueran las pestañas, igual que hemos hecho antes. Así creamos ese punto de volumen que queremos. Y en el ojo podemos insinuar un poquito el final del ojo y la pupila. Ya aquí se nos ha fundido lo que teníamos antes. Marcando un poco, pues siempre va más oscuro de arriba y hace la forma por los lados. El puntito blanco es importante no hacerlo ni más grande ni más pequeño que lo que toca. Vamos a llegar a limpiar el pincel. Fundir un poquito eso, lo justo. Espero que más o menos los detalles se puedan ver algo bien. Lo estoy intentando. Aquí igual. Necesitamos marcar ya más esas pestañas, esa forma del ojo. Por tanto vamos a coger un poquito más de pigmento. Siempre con un poquito de agua aún. Para redibujar un poquito ese ojo. Este está más en sombra, más oscuro. Incluso tendría que coger un poquito más de agua y marcar esta sombra que tiene aquí más pronunciada, más contrastada de su párpado. Y como se me han ido un poquito, pues
los pelitos estos. Pasa que tengo que tener cuidado, ¿veis la diferencia cuando los hago sobre una superficie un poco más húmeda? Aquí lo que hago es volver a pasar el pincel limpio, porque si no va a quedar unos puntos negros muy feos y no me gusta. Aquí puedo hacer lo mismo. Esto en realidad tendríamos que marcar la línea esta, un poquito de agua, de nada, que el pincel ya está sucio, para que se marque un poco la diferencia entre el ojo en sí y lo que vendría siendo ya la carne del párpado inferior. Llega un punto en el que necesitamos, si queremos avanzar en la obra, nos gustaría o necesitamos ver realmente un avance, ¿no? Entonces ese punto, por ejemplo, podemos coger más oscuro y marcarnos algo que casi siempre va muy oscuro, que es el final de los dientes, marcarlo un poquito más, con forma de diente, porque yo no voy a querer repasar hacia arriba. Es muy complicado que la boca quede bien. Tenemos que engañarnos con respecto a la foto, no querer dibujar demasiado los dientes. Nunca es una buena idea dibujar mucho los dientes, con la acuarela sobre todo, porque lo que hagamos, si lo hacemos mal, va a ser muy complicado de solucionarlo. Entonces, yo lo que hago es marco esto, limpio el pincel y donde acaban esos oscuros lo fundo un poquito contra el labio y lo arrastro hacia la parte inferior del labio. Entonces esta mujer necesita realzar ya el labio también. Lo tenemos seco, lo que habíamos hecho antes. Limpiamos ponemos un poco de pigmento, limpiamos un poquito el pincel, arrastramos. El labio hacemos así, como si dibujáramos las rayitas típicas que se marcan, ¿no? Y ahí lo tenemos intuido. Entonces, una vez que está así, le podemos marcar que ya está un poco húmedo, podemos volver a pasar a oscuro y suave, y se va a fundir con lo que acabamos de hacer. Pero nos va a quedar más oscura la parte de abajo que esa raya. Lo mismo podemos ir haciendo ya en otras partes del cuerpo. Podemos coger del depósito este de agua oscura, sin miedo, marcar esto así, ¿vale? Sin miedo. Ahora cogemos, limpiamos un poco el pincel y la movemos, la difuminamos y dibujamos un poquito las arrugas estas, que nos van a crear muchos más volúmenes en la cara. Si en algún sitio se nos ha quedado muy flojo de contrastes, cogemos el agüita más clarita, ¿vale? Y simplemente acentuamos esa zona. Si lo hacemos bien, ponemos el pigmento donde queremos que esté y donde debe estar, no hace falta difuminarlo mucho. Hay partes que podemos dejarlas así, que se noten más contrastadas. Tenemos una base ya de luces que nos permite, pues eso, que si hacemos una pequeña transparencia, no se nos va a ver muy fea. Sin embargo, si hay que acentuar algo más, pues hay que ir a lo que os he explicado antes.
un poquito más de pigmento y limpiar el pincel, fundirlo para no tener problemas y no perder las formas ni que se vea una raya muy fea en el cambio, si es que no nos gusta. Hay gente que le gusta esos contrastes, marcar las aguas bien y las rayas. Son estilos de acabado que queremos darle. Y volvemos a meter agüita más oscura aquí porque necesitamos crear esta sombra. Nos ha de diferenciar claramente la nariz. Es una sombra muy marcada en la foto. Si nos hace dentro del oscuro alguna coliflor, no va a pasar nada porque luego vamos a poder repasar el oscuro. ¿Vale? Así que dentro del oscuro nos agobiéis. Pero es importante que esta sombra tenga como un volumen entero de una pieza para que se entienda como tal. Aquí me gustaría acentuar un poquito más, que se le vea que esta señora pues tiene su mejillota bien marcadita, es muy característica de ella. Y yo creo que tendríamos que ya empezar a marcar algo del pelo para que podamos seguir viendo avance aquí. De momento voy a hacer una pequeña línea que me haga un poquito de límite cuando ya voy a manchar ahora. Las oscuras estas que me van a... Me he pasado, lo he puesto muy seco, pero no pasa nada. Aquí va a ir oscuro, no va a pasar nada. Esto va a cortar un poco ahora cuando le tire agua. Lo que voy a hacer es, mirad, aquí tengo depósitos de agua, ¿no? Pues voy a marcarme un poco el peinado por zonas, sin miedo. Voy a, por ejemplo, aquí, ¿veis? Este pelo viene así. Aquí en espacio en blanco, pero luego aquí tenemos... pues, aquí también nos cae un poquito. Y todo esto tiene estas partes más oscuras que ahora le tenemos más contraste. Pero de momento voy a como dibujarme un poquito. Estos pelos de aquí, como son rubios, luego voy a querer que se marquen más, que le destaque un poco. Voy a jugar así como si bailara con el pincel, que estuviera peinando una muñeca, suave, haciendo líneas. Cuando se sequen, porque voy con la punta, no dejo mucha agua. Cuando se sequen, cogeré más pigmento y volveré a hacer lo mismo. Iré creando diferentes volúmenes. Bien, así que aquí le cojo de este un poquito más oscuro y hago como que la peino. ¿Vale? Este pelo viene así. Estos vienen así. Con este más claro, pues puedo hacerlo un poquito aquí. O aquí. Lo mismo, el tema de los pelos de aquí abajo, vamos a dibujar un poquito así, como vienen. Luego cogeré ahora que he marcado un poquito todo esto, voy a coger el perla, que coge menos agua, con un poquito más de pigmento. Al coger menos agua no me va a hacer unos grandes
cercos. Y voy a dibujarle un poquito más de pelos. Aquí, un poquito, ya os digo, tenéis que seguir como si fuerais peluqueros. Intuición de cómo van los pelos, no vamos a ir contándolos. No vamos a ir viendo si repetimos exactos los que hay o no, ni el número, sino que se intuya bien la forma del peinado. Al final lo importante es eso, que no desentone. Y al hacerlo con un perla e ir mojando en diferentes consistencias del color, pues creo diferentes volúmenes dentro del propio pelo. El pelo está más atrás, otro está más adelante. Ahora estoy mojando más en el pigmento porque estoy dándole a una zona que estaba mojada. Aunque me interesa hacer alguna rayita más oscura. Y es rubia, tengo que dejar unos espacios por ahí más claros, más blancos. Siempre intentar dibujar el pelo de la raíz a las puntas. Porque el pincel en el movimiento, en la raíz puede dejar golpes más redondos. Inicio de la presión. Pero en las puntas, como lo retiro del papel, pues queda como más puntiagudo. Si lo hacéis al revés, podéis tener pelos que acaben en redonda, en vez de en punta. Y es un peligro, ¿no? Porque no, al final un pelo acaba en un pelo suelto. Esta parte tendría que estar mucho más oscura, la voy a delimitar. Y la oreja, que está ahí escondida. Aprovecho y lo hago esto. ¿Veis? Al hacerle un poquito del pelo, pues ya va cogiendo más forma de retrato. Seguimos igual, creando más el volumen. Ahora primero estoy cogiendo con un poquito menos de consistencia de tinte. Luego cogeré más cantidad de tinte y le meteremos aquí en la raíz. Vamos cogiendo cada vez más tinte, de esa forma. Y a más también va perdiendo el agua el cepillo, el pincel. Tanto me deja afinar más la pincelada. Voy cogiendo el depósito más oscuro, pero voy incluso sumando algo más de pigmento, porque esta parte pues ya es más oscura. No me paro a contar pelos, yo voy haciendo peinados más que todo. Y ahora ya
En alguna zona me interesa ya marcar más. Sí que vamos a marcar un poquito más por aquí. Algunos se fundirán más, otros menos, pero eso es, al final se crea el volumen. Todos esos ruidos se escuchan aquí. Vamos a la grabación. A ver, aquí vamos a meterle un poquito ya más de oscuro. No, porque si me ponen la tele se escuchan todo. Ya vamos creando las raíces del pelo. Se nos van a fundir. Otras no tanto, depende de la cantidad de pigmento que le hayamos metido. Y no de agua. Y eso nos va a crear, pues eso, la sensación de muchos más recursos, de más trabajo, de más realismo. Aquí también necesitamos un poquito más oscuros. Cae hasta aquí el peinado. Al ir secando. De todas maneras, o sea, si le metemos de una mucho más tinte, más oscuro, no vamos a poder crear esos volúmenes que nos interesan. Por eso tardaremos más así, porque estamos haciendo más realismo. Hay que ser muy bueno para controlar y dominar el hacerlo más a la primera, un contraste que queremos que nos quede como definitivo y que queramos que tengamos sensación de realismo en el dibujo. Hay que tener mucho control y hay que ir repasando agua, haciéndolo un poco al revés. En vez de mojar y luego marcar cosas y remarcar y tal, es al revés. Ponen el pigmento más seco y después le pasan el agua y lo arrastran. Hay varios pintores que lo hacen así. Hay muchos que lo hacen así, pero varios que son capaces de conseguir un realismo muy alto haciéndolo así. Pero son demasiado buenos. Yo prefiero ir poco a poco incrementando pigmento, pero pudiéndolo controlar y más para explicarlo a vosotros. Yo a veces hago las otras pruebas. Intento imitar a esta gente tan buena, pero no soy capaz de enseñaroslo ahora mismo con la garantía de que me podáis entender bien y emularlo. Y sobre todo eso, de que podáis llegar a copiarlo. Necesitáis tener bastantes recursos antes. ¿Veis? Ahora difumino un poquito sin pasarme. Y si veo que se me va a fundir muy raro, lo mojo hasta una zona que se quede claro. Ahora haría un ejercicio de marcar esta línea que separa el cuello de
de la cabeza. ¿Veis? Hago la línea y luego inmediatamente intento difuminarla. Entonces se me va a quedar la sombra sin que se me quede una línea sola o una franja sola separada. Vamos poco a poco intentando acercarnos a esto, a nuestra forma, a nuestra manera, a lo que queramos un poquito marcar más o menos. Yo creo que ahora es importante ya trabajar en el vestido. El vestido tiene que quedar más oscuro que el pelo, o sea que le vamos a hacer otra aguada más, sí o sí. No importa si era más claro o más oscuro, nosotros vamos a hacer un vestido con pliegues. Que se nos note que esta señora es rubia. Entonces, aquí vamos a hacerle que haga coliflores, que se funda, lo que nos apetezca. No pasa nada. Llegar al fondo, no llegar. Yo antes cuando lo hice por primera vez esta tarde, le tiré unas gotas que hicieron una coliflor para demostrar que no es importante el vestido o el fondo. Importante lo que vamos a hacer, que es el rostro y el parecido. Aquí le tenemos que incrementar el oscuro en los pliegues. Para eso vamos a coger otra vez un pincel más duro y crear esos pliegues, ¿vale? Y no importa si son exactos o no son exactos, lo que importa es que creen esas sombras que puedan ser capaces de darnos la sensación de que esto es tela y que es un vestido, una túnica, un vestido y que no están fuera tampoco de lugar. No vamos a hacer un pliegue así de lado, porque no tendría sentido, ¿no? Lo imitamos a la foto, pero no nos preocupa que sean idénticos. Sí nos preocupa que den la sensación de lo que tienen que dar. Por tanto, le ponemos más tinte en alguna zona para que se funda. Que acabamos de meter humedad y lo va a hacer. Y con eso nos quedamos con la sensación de vestido. De un vestido, no vamos a ir a comparar si es perfecto, es como el que tiene puesto ella o no. Igual que le hemos quitado la mano, pues le podemos hacer un vestido diferente. ¿Vale? Lo importante en nuestra acuarela no es esto, es que sea Carmen Machi. Llegados a este punto, nos interesa marcar bien. Siempre, nunca uso el negro directo aún, solo lo usaré después para marcar alguna cosita. Nos interesa marcar un poco, pues una diferencia aquí con el pelo que tiene la oreja aquí, ¿vale? Que se intuya. ¿Dónde acaba? Pues entre la nariz, más o menos sobre la nariz y el labio. En este lado también va a venir por aquí, ¿vale? Pues también va a venir por aquí.
Solo necesitamos que quede un poquito más de luz en el punto ese donde va a ir la oreja. ¿Por qué? Porque la oreja está más adelante que el pelo que hay aquí detrás. Sigue siendo oscuro porque ahí hice una base oscura y más o menos tiene que estar en la misma posición que esta. Y ya, eso ya es una oreja. No, en este tipo de peinado y de la luz que tiene esta foto es suficiente. No tenemos que estar dibujando el lóbulo ni nada. Solo que sepamos que está ahí. Está ahí, que la hemos dibujado donde toca, a la altura que toca y ya está. Y no importa más en ese sentido. Tenemos que seguir jugando. Ya podemos jugar porque ya nuestro retrato ya tiene volumen. Tenemos que seguir jugando un poquito con esto, ¿no? Con destacar lo que nos interesa. Aquí, por ejemplo, hay que meterle más oscuro aquí para que se note el cuello, la forma del cuello. Entonces, lo podemos dejar así, si ya nos gusta, o pasarle un poquito de agua en este lado para que se funda algo. Y dejarlo más marcado donde no nos importa que quede marcado. Y esto lo tenemos que seguir haciendo un poco a nuestro gusto, a nuestro detalle. Oye, pues yo lo quiero más mancha. Así le hago alguna mancha más contrastada y yo para mí ya lo he terminado, ya no quiero seguir, ya me parece que retocar mucho porque ya estoy contento, pues ahí paramos. Que no, que te gusta más el detalle, pues ojo, alguien te tiene que decir cuándo paras porque tú nunca ves cuando está terminado. Pero de poder se puede. ¿Veis? Cojo agua, difumino algo. Esto es una sombra continua, o sea que la paso. Pero no exagero. No voy a seguir. Os voy a volver a poner para que veáis el detalle de cómo va la cámara esta del móvil, ¿vale? Un momentito. Aquí me aparece. Lo vuelvo a fijar también. Anclar, 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 anclar. Añadir anclaje. ¿Vale? Mira. ¿Veis lo que hemos hecho? Vamos incrementando por aquí. A partir de este momento tenemos que jugar un poquito ahora sí con algunas líneas que marquemos bien en los ojos, en las cejas y en el pelo y poco más. Luego será cada uno el que quiera darle más detalles de sombras en algunos puntos. Os enseñaré a hacer alguna más, alguna aguadita así a disimularla como hemos hecho en otros cursos, pero lo importante es eso. El monocromo tenemos que tener un depósito más clarito, otro más con más tinte y solo un color e ir usando esas bases. Darle una pasada, esperar que tire, darle con el oscuro encima, que se funda, un poco difuminar cuando vemos que el papel lo necesita, dejar alguna luz muy clara si queremos, alguna zona muy blanca y seguir trabajando en ese sentido. Entonces, el límite, ya os digo que está un poco, a ver, voy a quitar el anclaje, un poco hasta donde queráis llegar vosotros. Y es bueno también en este tipo de retratos dejar pasar un rato después de haber hecho este gran trabajo que tenemos ya. Al final es un trabajo
bueno porque ya tenemos todo marcado. Va bien tomarse un descanso, hacer alguna otra cosilla, luego volver y ver, volver y entonces vemos cosas que de primeras nos cuesta más, vemos dónde en verdad queremos hacer una línea para marcar facciones, donde no nos interesa, porque si la hacemos podemos perder un poco el realismo que llevábamos, o cómo poder solucionar algún error que creemos que tenemos en el dibujo. Ese descanso de perdernos un rato de estar mirando la hoja, que nos puede ir muy bien a veces. Entonces es importante hacerlo. No hace falta terminarlo a la primera. Estas líneas de aquí, que son importantes, porque nos da un poco la edad de la persona, hay que hacerlas con agua. No se puede hacer con pigmento muy, muy duro, porque si no, nos quedarán demasiado marcadas. Entonces la hacemos con agua, luego cogemos el pincel, agua limpia, la difuminamos un poco para arriba, la arrastramos donde queremos que se marque más. Esta sombra, por ejemplo, queremos que se marque más y arrastramos aquí un poquito y podemos ir. Esto se ve mucho por el lápiz que hay debajo también, ¿eh? Luego le pasaremos la goma y podemos borrar mañana. Esté bien seco, de aquí 3 horas. Podemos dejar esta pequeña sombra con un pequeño claro debajo que nos va a marcar muy bien la barbilla. Siempre va bien dejar un claro debajo de un oscuro. Pero eso sí, tenemos que controlar cuál es la parte más oscura dentro de la propia sombra y queremos darle bien el volumen. Aquí tiene esta señora lunar o algo. Hay que marcárselo, es muy suyo. ¿Veis? Como eso está un poco húmedo, marco un poquito esta raya. Se funden, pero se intuyen, se quedan ahí un poco. Mira, genial. Aquí también le puedo volver a incrementar un poquito la vajilla. Para que veamos que acaba aquí, que llega hasta aquí, que tiene unos pequeños hoyuelos, porque está contenta y se funde guay. Entonces, podemos y debemos marcar mejor ya las pestañas y el ojo. Porque en la foto está muy contrastada. Y si no lo hacemos, no nos va a quedar lo que debe de ser. Entonces, os recomiendo que no estéis mojando todo el rato el pincel, sino que el pincel vaya perdiendo el pigmento sobre las zonas que os interesen. Y vais arrastrando un poco. Aquí, como tenemos los pelos rubios, podemos, el agua esté más oscura, podemos dibujar un poco que se arrastre hacia abajo la sombra. Y le vamos a dar un pelín a la ceja, más oscuridad, a trozos, porque claro, hay pelos
hay pelos de rubios que parten un poco esa línea. Entonces lo que hacemos es limpiar el pincel y arrastrar algo para arriba y para abajo, que aunque no se vea, nos da la sensación que hay pelos ahí. Y como ya hemos manchado un poquito, ahora podemos ir al oscuro más del depósito de pigmento y marcar un poco mejor esa ceja. Y se va a fundir porque acabamos de repasar con oscuro pero con agua. Aquí. Ahora es el otro. Esta ceja que está un poquito más marcada, pues podemos marcarlo un poquito más. Y bueno, pues en sí, este párpado está muy marcado en ella. Las pestañas también. Tendremos que hacer un poquito el juego, que alguna cae. Lagrimal y el ojo. Aquí intuimos la línea finita. Esto ya es un trabajo más laborioso, pero en teoría tenemos que estar tranquilos. Hacerle alguna pestañita. Vemos que se marca mucho, esperaremos a que tire un poco y le pasaremos agua para retirarle pigmento, ¿vale? Para que no nos quede tan oscuro. Y esto, si nos había quedado demasiado claro, esta sombra de la forma del ojo es importante. Tiene que venir desde el párpado, porque al final es una piel que cae encima del párpado, del ojo, de la cuenca del ojo, y hace la forma. Esa piel, pues depende de la persona, cae de una manera o de otra. Y esa es una identificación clara de esa persona. Marca su forma de la cuenca del ojo. Entonces aquí es importante que le quede un poquito más oscuro. Eso. Y aquí pues podríamos hacerle un poquito esta raya con agua. Se baja y que se una ahí. Aquí deberíamos de haberle puesto un poco de la sombra que le crea el pelo, ¿veis? Y pasarnos. Y aquí necesitamos que esta pestaña tenga más oscuridad porque es el pliegue del párpado superior que le hace sombra al propio ojo. Y el lagrimal llega hasta aquí. Podemos redibujar un poquito más los dientes, hacer algunas... Es importante, por ejemplo, antes de darlo por terminado o por hoy descansar, para vosotros lo digo, yo creo que la explicación de cómo crear los volúmenes con el monocromo ya más o menos han quedado. Y más que estoy un poco saturado porque lo he tenido que repetir por el problema del ordenador. Pero podemos marcar alguna cosita.
de más contraste que nos rehace el dibujo. Que nos obliga a mirar allí donde queremos, que es que hayamos hecho bien el peinado y que nos marque el camino el oscuro nos marca el camino para mirar dentro del rostro. Nos obligue, al hacerle algunas líneas aquí oscuras, nos obliga a fijarnos en lo que hay en medio, en la cara. Al final estamos haciendo un retrato, por tanto, queremos que nos valoren por el retrato. No somos peluqueros ni modistas, por el vestido y el pelo. Siempre hay que hacerlo bien, pero darle la importancia o insistir en aquello para lo que nuestra obra quiere hablar. Es las caras, un retrato. Por cierto, el hashtag que suelo usar cuando subo las obras de mis talleres y muchos de mis dibujos es yo pinto caras. Madilla, yo pinto caras. Está muy bien que hay algunos que ya lo hacéis, pero que sigáis, cuando hagáis cosas mías o no, o hagáis otro tipo de retratos, pero que habéis más o menos creído importante que lo que habéis aprendido conmigo, pues ponerlo allí. Vamos a hacerlo más grande el hashtag poco a poco. Y la importancia que tienen en crearle estos oscuros más potentes aquí en el perímetro es eso, es que nos obliga un poco a ver el interior de la cara. ¿Vale? Nos cree como un marco de lo que hay aquí. Y nada, con esto un poco más voy a hacer hoy. Creo que no sabría decir cuál me gusta más, si el primero o el segundo. Siempre va a ser el primero en principio porque es como más, sale como más natural todo. Este ya a veces sin querer pues me baso un poco en lo que había hecho antes y no es lo mismo hacerlo la primera vez que repetir. Espero que nadie me toque mucho repetir cosas porque yo lo odio, pero lo debo y lo tenía que hacer. Eso es lo malo de la tecnología, que a veces falla. A ver, tenemos que marcar un poquito mejor ya la boca. Así, un poquito más marcada.
Me limpio así, de arriba para abajo, para crear un poco los espacios blancos del labio. No le damos mucho más. Aquí es importante también marcar la comisura esta. Porque esto es una sombra, pero la carne real viene por aquí. No sé, ¿qué más queréis que veis? No siempre mojo el pincel, el pigmento, sino que voy tocando zonas que no quiero que se queden en una línea muy oscura, pero sí que se marquen algo más. Y poco más vamos a hacer. Llegamos a este punto. Ya es lo que os he dicho. Yo y vosotros deberíais descansar y dejarlo para seguir, para repasar alguna cosita con con una pausa en medio. Aquí ya, si no, uno se vuelve loco, no sabe cuándo terminar y vale la pena decir hasta aquí. Si miramos el otro, pues seguramente que hay diferencia, porque no se pueden hacer dos cosas iguales. Pero no tiene que ser uno mejor que otro, necesariamente. Voy a volver a poner voy a entrar ahora en la otra pantalla y lo vamos a dar por terminado. Este pequeño taller de hoy con imprevistos. A ver, anclar. Mira, vamos a reemplazar el anclaje, va, en grande. Mira, el que acabamos de hacer, el que habíamos hecho. ¿Veis? A veces hay diferencias en las luces, por ejemplo, esta parte. Puedo marcar más cositas, menos. Aquí marcamos la oreja, aquí no. No sé cómo poner que se vean los dos, sin que se me manchen mucho. Y aquí lo tenemos. Vale, compañero, me despido. Perdón por que hace calor. Recordad, he usado depósito un solo color, agua limpia, que solo la uso al principio para manchar la hoja, y diferentes pinceles. Pues es un Marta para manchar al principio. Este es uno muy fino de Da Vinci, que es sintético y para hacer las últimas líneas que estoy haciendo ahora. Dentro de la humedad, para marcar un poquito mejor, he usado el Perla o el Skoda Prado. Pero bueno, ya el Skoda Prado es este, perdón, era el pardo. Yo creo que ya esto lo tenemos. Yo creo que se ve para el noche aquí, ¿no?
Espero que os haya gustado. Aquí cortamos, compañeros. Espero que ahora sí se grabe y no haya ningún problema.